Bueno, les doy la bienvenida. Estamos en la séptima reunión de este laboratorio sobre el operador imaginario. Recuerdo que finalmente me decidí en la última reunión a recopilar todas las notas intuicionistas que podíamos encontrar en Lacan desde el principio de su enseñanza en adelante. Hice un desarrollo relativamente cronológico de las referencias explícitas al intuicionismo y a Brauer, que es su fundador, su creador, su iniciador, después varias que son alusiones al punto de vista intuicionista en matemáticas. Eh, Algunas de ellas incluso detectadas por Miller y puestas en notas al final de los seminarios de Lacan. Este, Todo esto con el objetivo de captar qué queremos decir cuando hablamos de intuición, teniendo en cuenta que desde el principio de su enseñanza, Lacan equipara lo imaginario a la intuición. ¿Sí? Esto es algo realmente que yo no había apreciado hasta hace muy poco, y muy particularmente en algo que nos interesa en especial para entender el aparato de lectura que estamos estudiando hace un tiempo, que es esta frase de Lacan, en Seminario 21, primera clase, cuando dice que lo imaginario intuye rápidamente lo que hay que simbolizar, ¿no? Esto es algo que también les di muchas referencias en el último tiempo y particularmente en la última reunión para mostrar cómo Lacan eh, considera que las operaciones del imaginario y de lo simbólico no son simultáneas, tienen un orden lógico, ¿sí? Y que indefectiblemente Lacan considera organizado como una primera aprehensión imaginaria y luego una, un funcionamiento del operador simbólico sobre la base de lo producido por el operador imaginario, ¿no? Siempre en ese orden. Por eso nos interesa tanto esta cuestión, ¿no? Como primero funciona lo imaginario, es una intuición de lo que hay que simbolizar, bueno, entender que esa intuición Lacan la entiende no como una simple función mental, por supuesto la toma en cuenta, sino como una manera muy particular de operar la relación con lo simbólico, donde hay una antecedencia de lo intuitivo, imaginario, respecto de lo simbólico, ¿no? Bueno, esto como para ponernos a tono respecto de lo que veníamos trabajando, ¿no? La vez pasada había llegado, si mal no recuerdo, hasta el seminario 19, inclusive, con alguna, eh, ¿cómo se llama? Alguna referencia al seminario 22, a 23, como el Bazar, por una cuestión de que quedaba bien engancharlo ahí. Y hoy quisiera terminar con este recorrido y agregar algunas cosas más. Así que voy a tomar eh, las referencias intuicionistas del seminario 20 en adelante. ¿Sí? Voy a tomar particularmente 20, 21 y 22. ¿Sí? 23 ya lo mencioné y después más adelante poca cosa. Poca cosa de peso, digamos, para lo que venimos estudiando ahora, ¿no? Entonces, en el seminario 20, esto es una de las cosas más interesantes, más impactantes para mí, que empecé a tomar esta cuestión. Lacan dice que el modo en que él entiende la lógica del no todo, ¿sí? Que es una de las producciones más originales e importantes de Lacan, ¿no? Para pensar el problema de lo femenino, ¿sí? La lógica del no todo, esa lógica que es
digamos, hay una imposibilidad de construir una totalidad, ¿sí? Con los X que están en esa lógica, ¿sí? A pesar de que no hay ninguna excepción, ¿sí? A la regla que los constituye. Por eso yo suelo llamarlo la lógica del no todo sin excepción. Eh, y Lacan dice entonces que él entiende esa lógica del no todo, ¿sí? Del no todo sin excepción, recurriendo nuevamente a Brauber y su intuicionismo, ¿no? Dice que es la única manera de captar en qué consiste esa lógica del no todo, ¿no? Cosa que digo, a mí me impactó porque siempre yo lo había pensado por el lado de la paradoja de Russell, ¿sí? Que es una paradoja que justamente juega con las nociones de un todo con una excepción y un no todo sin excepción. Pero el problema, que me di cuenta después, es que lo que funciona yendo de un lado al otro es un solo elemento y no la totalidad de los elementos de la colección de esos elementos, que es a lo que se refiere la lógica del todo y la lógica del no todo. Entonces, es mejor pensarlo desde la perspectiva intuicionista que desde la perspectiva logicista, que es la de Russell, ¿sí? Y Lacan se refiere, digamos, en ese seminario, en la página 125 de ese seminario, a ese intuicionismo, según el cual dice, para postular un existe hay que poder construirlo también, ¿no? Es re interesante, digamos, porque lo que está indicándonos con esto es que ese, ese no todo, sin excepciones, ¿sí? Hay que entenderlo en el sentido de que es imposible construir el todo de esos elementos X, ¿sí? O sea, hay que entenderlo como el sentido intuicionista, que es un constructivismo como les mostré, ¿no? Y es algo que, como creo que les señalé la vez pasada, Miller lo subraya en esas notas, en la página 203 de las notas que da el seminario 23. ¿Sí? Bueno, las que vimos la vez pasada, desde el seminario 2 en adelante, ¿sí? Hasta esta que les planteo ahora del seminario 20, me parece que todos estos hitos bastan para afirmar que Lacan conoce muy bien, realmente, el planteo constructivista del intuicionismo y que en estos términos piensa, entre otras cosas, tanto lo imaginario como su conexión con las funciones de la letra y la escritura, que es lo que nos interesa particularmente aquí, ¿no? El operador imaginario como una parte del aparato de lectura. Bueno, más allá de esto, dejé a propósito, no por seguir un orden cronológico, sino porque es allí donde está lo más importante de lo que nos interesa discutir, debatir, organizar mentalmente, dejé los seminarios 21 y 22 para este final, y que creo que tenemos que revisarlos con mucha tranquilidad, ¿no? Se me ocurrió esta vez un esquemita, que se me ocurrió recién cuando estaba esperando para comenzar, un esquemita que les voy a mostrar ahora, eh, por si quieren hacerse ¿cómo se llama? Una captura de pantalla. Eh, Creo que la ven allí, ¿no es cierto? ¿Sí? Creo que se ve en la pantalla. Aparece a la izquierda, arriba, S21, es el seminario 21, y debajo de eso, seminario 22, ¿no? Y los esquemas, hay dos esquemas allí, ¿no? Uno que empieza con una doble F, que es la abreviatura de flujo fónico, ¿sí? De la cual se abren dos flechas, ¿sí? Una L va a L y otra a L', ¿no? L es una letra o una escritura, si quieren, y hay dos letras distintas, por eso prima y segunda, ¿no? De la L', ¿sí?
se pasa a una articulación S1, S2 con una prima, ¿sí? Porque dependen de esa L que es la lectura, ¿sí? La primera lectura. Y de la L segunda, lo mismo, pero con un S1 y S2 segundo, ¿sí? Y por último, ven allí, a ver si puedo señalar, eh, se ve ahí el cursor, sí. Ven una línea punteada que subraya la relación entre letra y significante en el primer esquema, el del seminario 21, ¿no? Y luego, en el seminario 22, ¿sí? Tenemos lo que aparece en la clase del 21 de enero del 75, que es la clase que le da el título al seminario 22, ¿sí? ¿Se acuerdan que el seminario 22 se llama RSI, que en francés es RSI, que es equívoco con herejía, ¿sí? Y la herejía que él plantea es la herejía de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿sí? Entonces, lo que dice allí, lo resumo, digamos, en un par de páginas de ese seminario 22, es que el síntoma es una función que toma un S1, un uno del inconsciente, acá tiene el inconsciente, S1, S2 como discurso, ¿no? Y dice que el síntoma toma el uno del inconsciente y lo escribe, lo traduce por medio de una letra, y lo hace salvajemente, dice, ¿no? De ahí surge la repetición, etcétera, ¿no? Entonces, con esta línea punteada, lo que señalo es la articulación entre el significante y la letra en función de lo que dice Lacan en ese seminario 22, ¿no? Y fíjense que en el esquema, me parece, por eso los puse juntos, ¿sí? Porque es más ilustrativo así, se ve cómo la relación entre la letra y el significante es de antecedencia de la letra respecto del significante, el seminario 21, y a la inversa, antecedencia del significante respecto de la letra en el seminario siguiente, ¿no? Con lo cual hay una consistencia, digamos, ¿sí? Por lo menos una vacilación que muestra que para Lacan no es seguro, ¿sí? Que es lo que antecede, ¿no? No es seguro aquí y no es seguro desde el seminario 9 en adelante, ¿sí? Si ustedes ven las vacilaciones de Lacan en el seminario de la identificación acerca de qué es primero, es el significante y la letra, van a ver que hay una saga tremenda donde hay clases del seminario donde Lacan incluso da vuelta a esa relación dentro de la misma clase, ¿no? Es decir, no es un problema que para Lacan haya estado zanjado de una vez y para siempre, ¿sí? Quiere decir que es difícil esta relación. Y yo me inclino, por razones que ya dije muchas veces, me inclino a tomar como, como antecedente la letra respecto del significante y no al revés, ¿sí? Por varias cuestiones que ya lo dije, no voy a repetir aquí. Entonces, simplemente voy a repasar este contrapunto, les expliqué el esquemita, ¿sí? Como para que lo tengan en mente. Eh, Primero con lo del seminario 21, la clase inaugural del 21. Allí Lacan hila una serie de comentarios relativos al equívoco presente en el título del seminario mismo, ¿no? Le Nom du Père, ¿sí? Que es un flujo fónico que puede leerse como le non dup er, ¿sí? O sea, los no engañadizos erran, o como le nom du père, ¿sí? Los nombres del padre lo traduciríamos, ¿no? Las dos cosas suenan igual, y por eso bromea Lacan diciendo que aunque se había prometido no volver a hablar de le nom du père, nombre del padre, ¿sí? Al decir le nom du père, los no engañadizos erran, ¿sí? Está rompiendo su promesa, digamos, ¿no? Porque suena igual. Y luego plantea algo que, a mi entender, es inaudito, ¿sí? Que es que en ambas expresiones hay un mismo saber inconsciente. O sea, lo que se opone al S1, ¿sí? Para armar el par, digamos, es el mismo saber inconsciente, que podrá ser descifrado hasta alcanzar un sentido. Por supuesto, para una vez que tenemos el par S1, S2, de ahí se derivan sentidos metafóricos, metanímicos, todo lo que sabemos de la instancia de la letra, ¿sí? Pero alcanzar un sentido que
lo que debe hacer ese sentido es detener el desciframiento cuanto antes, ¿sí? Porque ese es el asunto. Escuchamos algo e instantáneamente comprendemos, ¿sí? O sea, le asignamos a lo que escuchamos un sentido. Rápidamente concluimos, por eso vivimos en el malentendido también, ¿no? Porque no nos tomamos el tiempo en general de pensar todas las lecturas posibles de aquello que estamos escuchando, ¿no? Este, pero lo interesante es que en cada una de las ramas de este equívoco, el enondiuper, ¿sí? El sentido donde se va a detener el desciframiento es diferente, ¿sí? O sea, si yo tomo los nombres del Padre, ¿sí? Bueno, los nombres del Padre, ¿qué sentido tiene? Y lo puedo relacionar con la religión, por ejemplo, no sé, en fin. Este, mientras que si lo leo como los no engañadizos erran, ¿sí? Estoy hablando de lo que sucede, por ejemplo, con los que toman o no toman a su cargo el inconsciente que los habita, por ejemplo, ¿no? Se dejan guiar o no se dejan guiar por lo que aparece así en el inconsciente. Bueno, en definitiva, lo que esto muestra en esa primera clase del seminario 21 es la incidencia que tiene lo escrito en el lenguaje. ¿Sí? O sea, la letra, la función de la letra en el lenguaje en general y en la producción del sentido en particular. ¿Sí? Esa incidencia es justamente lo que desde hace unos años llamo operación lectura. ¿Sí? Esto no quita que imaginemos comprender y que lo hagamos además precipitadamente. ¿Sí? Lacan nota la importancia de lo imaginario en esta precipitación, ¿sí? Que frena deprisa el desciframiento produciendo el sentido, gracias a que intuye, como les decía, lo que ha de ser simbolizado. Rápidamente, lo imaginario lo que hace es intuir lo que debe simbolizarse a posteriori. ¿Sí? Y además ilustra esto, ¿sí? Apelando a la matemática, en la cual toda estructura, sea geométrica, aritmética o topológica, que son las principales, debe ser intuida, es decir, imaginada antes de ser simbolizada como tal, ¿no? Inclusive da un ejemplo de un tipo que, no sé, pasa varias páginas contando su intuición y recién después, ¿no? Creo que es el creador de los espacios vectoriales, que es una entidad matemática, bueno, recién después empieza a dar lo que sería una formalización de esa intuición inicial, ¿no? Pero en primer lugar, la aprehensión de la estructura viene por la vía de lo imaginario, ¿sí? Bueno, si les interesa leer ampliaciones ejemplos, esto es algo que trabajé en las páginas 81, 82 y 83 de nuevos retoquecitos, ya hace varios años. Bueno, el laboratorio fue hace varios años y al final de ese año, segundo año de la pandemia, se publicó. Bueno, pero digamos, lo que me llevó a pensar, a reflexionar esto, es que la aprehensión de la estructura es primeramente imaginaria. Lo simbólico viene siempre a posteriori. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que la acción del operador imaginario es anterior a la del operador simbólico. ¿Sí? En línea con todo lo que Lacan vino diciendo antes y que retoma aquí sin ninguna variación. ¿Sí? Y lo que comanda esta acción del operador imaginario, es algo que Lacan agrega a sí mismo en esa primera clase del 21, es un vago goce, dice, ¿sí? Une vague jouissance, ¿sí? Un vago goce que, ligado al aspecto, ¿sí? Digamos, lo que podría ser lo que se ve a primera vista, ¿sí? Al aspecto, que dice que es una forma prevalente de la ópsis, o sea, de la visión, ¿sí? No es sino una variante del goce onanista, ¿sí? O sea, llama, digamos, homologa, por así decirlo, el goce imaginario onanista respecto del goce imaginario de aprehensión del sentido rápidamente, ¿sí? Esto me parece cuando hace la referencia a la ópsis, ¿no? Que es visión en griego, ¿sí? Me parece que está aludiendo a la línea 250D del Fedro, ¿sí? Donde dice Platón
que el más claro de nuestros sentidos es la vista, la más fina de las sensaciones, que por medio del cuerpo nos llegan. Pero con ella, dice Platón, con ella no se ve la mente, ¿no? Podemos ver muchas cosas, pero no la mente. ¿Sí? Bueno, retomo entonces esta primera clase del seminario 21, ¿sí? La dominancia entonces del aspecto, ¿sí? O sea, de esa primera figuración, ¿sí? Hace que el matemático siempre parta de la intuición, ¿sí? Esto dice Lacan. Y lo ejemplifica mediante la intuición de lo que dio pie a la teoría de la extensión, luego simbolizada, donde una vez que ya es simbolizada no queda nada por comprender, ¿sí? Pero primero fue la intuición, luego la simbolización, ahí una vez simbolizado no hay nada que comprender. ¿No? Es interesante porque este movimiento que hace las matemáticas de pasar de lo imaginario a un simbólico, ¿sí? Que está hecho exclusivamente de letras, de números y de símbolos, ¿sí? Lo que produce con ese movimiento es la formulación del sujeto, ¿sí? O sea, de la intuición imaginaria se pasa, ¿sí?, a la simbolización, pero una simbolización donde lo que debe estar ausente es el significante. O sea, tiene que estar erradicada la posibilidad de interpretación, ¿sí?, de múltiples lecturas, de equívocos. ¿Sí? En eso se basa precisamente la formalización matemática, ¿no? Si yo tomo un símbolo matemático, pudiera leerlo de tres o cuatro maneras, ya no es matemática, es otra cosa. ¿Sí? Bueno, eh, y Lacan se plantea una pregunta que es muy interesante, que es si la lógica debió vaciar la intuición, ¿sí? Porque ese es el trabajo que hace, toma la intuición, parte de allí, luego la vacía por medio de esa simbolización. ¿Por qué habría que volver a comprender, es decir, a imaginar, sino porque con lo simbólico y lo real se anuda lo imaginario? O sea, ¿por qué necesitamos otra vez reintroducir lo imaginario? Él dice, bueno, porque lo imaginario está anudado con lo simbólico y lo real, o sea, nunca lo podemos extirpar del todo, ¿sí? Y esto es algo, por ejemplo, que él había mencionado, lo dije la vez pasada, por ejemplo, cuando comenta el seminario 2 el Menón de Platón, ¿no? En ese esquemita donde le piden al esclavo, dado un cuadradito, cómo haría para producir un cuadrado que tenga el doble de superficie, ¿no? Entonces el esclavo se confunde y piensa que con el doble de lado, que con el doble de lado son cuatro veces la superficie del original, se equivoca. Entonces hay toda una vacilación allí que lleva finalmente a decir que con un poco de forzamiento se puede encontrar la reminiscencia que debía tener el esclavo de cómo era la idea matemática correcta, ¿no es cierto? Pero lo interesante, digamos, es que Lacan comenta allí que partimos de todos modos, a pesar de tener toda la simbolización de la geometría, de la aritmética, etcétera, partimos de hacer dibujitos en el pizarrón, en la arena, donde sea, ¿no? Y a ese dibujito del triángulo le ponemos unas letras, entonces dibujamos los ángulos, los vértices con letras, etcétera, y después empezamos a hacer la demostración. ¿Por qué necesitamos ese imaginario? ¿No es cierto? Dice Lacan, y bueno, porque el imaginario sigue estando anudado a lo simbólico de lo real, ¿no? O sea, necesitamos comprender a pesar de que vaciemos la intuición, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias se pueden extraer de estos avances de Lacan en el seminario 21, particularmente en esa primera clase? ¿Sí? Si en Le Non du Père, ¿sí?, y en Le Non du Père, ¿sí?, hay un mismo saber inconsciente, que es lo que dice allí, ese saber inconsciente no está formado ni por significantes ni por letras, sino por trozos de flujo fónico susceptibles de ser descifrados hasta alcanzar un sentido que creemos comprender gracias a que lo imaginario, movido por cierto goce, intuye deprisa lo que luego habrá de ser simbolizado, ¿no? O sea, piensen que Le Nom du Père, ¿sí?, es un pedazo de flujo fónico, ¿sí? Si allí, ya sea leído de una manera o leído de la otra manera, hay un mismo saber inconsciente, ese saber inconsciente no puede estar formado ni por los significantes ni por la letra, porque es indistinto cómo lo hayamos leído, ¿sí?
Entonces tiene que estar formado por trozos de flujo fónico. ¿Sí? Es decir, que el problema del significante se mueve un poco de la articulación S1, S2 como articulación mínima del inconsciente. ¿Sí? Esos trozos de flujo fónico tienen que ser susceptibles de ser descifrados hasta alcanzar posteriormente un sentido que creemos comprender gracias a este funcionamiento del operador imaginario que intuye lo que habrá de simbolizar, ¿no? Y esto me parece que aclara la función que ese operador imaginario cumple en la lectura del flujo fónico, ¿no? Eh, Es interesante, no me voy a meter con esto, pero unas clases más adelante, la del 19 de febrero del 74, el mismo seminario, Lacan agrega que lo que hace que el decir, se escriba es clave en el saber inconsciente. ¿Sí? Un saber que es inventado, que se construye en el sentido intuicionista de este término, ¿no? Es re interesante, digamos, esto como sigue insistiendo con la noción intuicionista de que es necesario construir esto, no es un dato de partida, ¿no? Es lo que me lleva a decir que no podemos, para cada uno de nosotros, suponer que el otro exista, que el significante exista, porque hay que poner algo de nuestra parte, ¿sí? Para producirlo, ¿sí? Para construirlo. Bueno, eh, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia con lo que plantea Lacan en el seminario 22. ¿Sí? El seminario 22, lo repaso rápidamente porque no quiero detenerme allí. En el seminario 22, Lacan plantea esta existencia del síntoma, la función del síntoma, que existe, o sea, tiene una pata fuera del inconsciente, ¿sí? Es la articulación S1, S2, y dice que esa función del síntoma toma un uno del inconsciente, o sea, el S1, ¿sí? Y lo escribe por medio de una letra. ¿Sí? Lo hace salvajemente, sin respetar ninguna convención, etcétera, da varias articulaciones, pero lo que es interesante y que quiero subrayar aquí es que hay una antecedencia del significante respecto de la letra y no la precedencia de la letra respecto del significante, que es lo que planteaba en el 21. ¿Sí? Dada esta inestabilidad constante en la enseñanza de Lacan, incluso en dos seminarios consecutivos, ¿sí? Pienso yo que conviene elegir, ¿sí? Eh, esta antecedencia de la operación lectura respecto del significante y tener en cuenta que si es tan complicado para Lacan es porque el problema es serio, requiere mucho estudio, ¿sí? Porque el propio Lacan no lo pudo resolver y por lo tanto lo tomo como hipótesis. La lectura antecede a la producción del significante, el operador lectura es anterior a que existan los significantes y a partir de allí interrogar las consecuencias de esa hipótesis de partida. ¿Sí? Bueno, resulta que el fin de semana pasado, voy a dejar una de compartir por un momento. Así. Bueno, eh, el fin de semana pasado, eh, sorprendentemente, tuve un rato libre, cosa que no me ocurre en general. Y en ese rato libre, mi imaginación flotó hacia temas de este laboratorio. Eh, Particularmente respecto de algo que dije un poco como al pasar la vez pasada, que era el hecho de que los psicólogos de la Gestalt habían tenido una captación original muy interesante, que Lacan tomó muchas cosas de allí, sobre todo en los años 50 y antes de eso, ¿no? 40 y 50, aunque siguió mencionando la Gestalt muchos años después, ¿no? Incluso hasta alguno de los últimos seminarios, si mal no recuerdo, pero que la Gestalt se quedó un poco, ¿cómo decirlo? Por un lado, quiso ser una psicología, es decir, quiso encontrar algo que fuera universal, correspondiente a todos los seres humanos, etcétera,
cosa que condensó en la noción de buena forma. ¿Sí? Y además se entretuvo principalmente con uno de los sentidos, que fue el sentido de la vista, ¿sí? Y para ver cómo se aprendían las formas visuales, ¿sí? Hizo muy poca mención respecto de lo que ocurre con las formas sonoras, ¿sí? Sin embargo, dijo algunas cosas, he leído en el verano, leí algunas cosas, varios manuales de psicología de la Gestalt, incluso algunos de los primeros, de Kafka, por ejemplo. Este, y, eh, y encontré que no le fue ajeno al modo de pensar este interés por pescar qué podían ser las buenas formas en la aprehensión de los sonidos, ¿no? De las imágenes, ¿no? Pero hicieron muy poco, se quedaron sobre todo en la cuestión de las imágenes. ¿Sí? Eh, pero bueno, digamos, la intuición de una forma visual no debería ser algo tan diferente de la intuición de una imagen sonora. ¿Sí? Que ambas las pienso como funciones de este vasto operador imaginario que estoy tratando de comprender desde hace unos años. Y entonces, este fin de semana, en ese ratito que tuve, me puse a pensar cómo imaginar justamente, ¿sí? El paralelismo que podría trazarse entre la aprehensión intuitiva de una forma visual y la aprehensión intuitiva de una forma sonora, para pensar por ese medio de qué manera es que lo imaginario operaba dentro del operador lectura, como parte del operador de lectura, ¿no? Entonces, después de eso, tomé un PowerPoint y me puse a dibujar con el PowerPoint. Ustedes sabrán disculpar mi uso rudimentario de las herramientas que existen. Como soy eh, tengo realmente un temor tremendo de las consecuencias de la inteligencia artificial, ni siquiera la he utilizado por una vez, nunca, ¿sí? Porque utilizarla significa seguir alimentándola. ¿Sí? Así que no utilizo las herramientas de la inteligencia artificial, que para hacer lo que hice yo en 2 o 3 horas, me hubiera servido bárbaro, lo hubiera hecho en 5 minutos, solo que no hubiera ejercitado mis potencias creativas y mis escasas habilidades con el PowerPoint. Pero bueno, allá va el resultado de un vejestorio que se resiste a usar la inteligencia artificial. Les voy a mostrar y compartiré con ustedes lo que hice a partir de aquí. Bueno, ya va. Entonces, a ver si esto me sirve para mover. ¿Cómo hago para cambiar de página con esto? Acá está. Ahí está. Bueno, creo que ven. Ustedes lo que ven es una serie de puntitos, ¿sí? Alguien del público que abra su micrófono y después lo cierre, pero que me diga si ven solamente unos puntitos. Sí, Sí, solamente se ven unos sí, puntitos. 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 Muy bien. Bueno, imaginen ahora, ¿sí? Hagan un esfuerzo de imaginación. Imaginen que esos puntitos, ¿sí? Son estrellas en el cielo. ¿Sí? En el cielo las estrellas, había una canción, ¿no? En el campo las espinas, en el cielo las estrellas, en el campo de las espinas, algo así era. Bueno, imaginen Eso es el truco. que en el medio de mi pecho la República Argentina, ahí está, así seguía. Bueno, eh, entonces imagínense que esos puntitos son algunas de las estrellas que podemos ver en una noche sin demasiada bruma ni luna, ¿no es cierto? ¿Sí? Vemos esas estrellas en el cielo, ¿sí? E imaginamos, por ejemplo, qué puede haber visto en esas estrellas un griego
del siglo X antes de Cristo, por ejemplo, ¿no? Acá ven, estos son los puntitos que veíamos recién, ¿sí? Y acá ven unas líneas que unen algunos de estos puntos de cierta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y forman algo que tiene un cierto parecido con lo que podría ser un torso y unas piernas, por ejemplo, un brazo levantado, un brazo hacia adelante, esto que podría ser, por ejemplo, un arco, ¿no? O algo por el estilo, ¿sí? Entonces, ven eso, ¿sí? Ve eso, nuestro griego del siglo X antes de Cristo, ve eso, y a partir de allí imagina, no sé si se ve, lo puse clarito, digamos, pero imagina a un guerrero, ¿sí? Que tiene una especie de garrote, ¿no es cierto? Y un escudo en lugar de un arco, un escudo allí adelante, y dice, ahí tenemos vamos a ponerlo, ¿sí? Ahí tenemos a Orión, ¿sí? Y estas, ¿eh? No escuché. Una oreja. Una oreja. Ahí está. Estos tres puntitos que están aquí en diagonal y que los vemos juntitos aquí y aquí serían el cinturón, ¿sí? El cinturón de Orión. Que es lo que aquí en el hemisferio sur por lo menos solemos conocer como las Tres Marías, ¿sí? Las Tres Marías se ven en el cielo, son estrellas que están a distintas distancias, pero las vemos como juntitas, ¿sí? Bueno, entonces mi propuesta, ¿sí? Es ahora. ¿Recuerdan cómo era el punto de partida? ¿No? Eran solamente estos puntitos en el cielo, ¿no es cierto? Ahora imaginen, por ejemplo, que en lugar de este griego del siglo X antes de Cristo, ¿sí? Tenemos a un uruguayo del siglo XXI después de Cristo, que vengo a ser yo, ¿sí? Que miro las estrellas, ¿sí? Miro las estrellas y veo otras líneas entre esas estrellas, un poco más complejas que las anteriores, ¿sí? ¿Y qué imagino yo, ¿sí? El uruguayo del siglo XXI, ¿qué imagino ver en esas estrellas? Lo que veo es un águila que está bajando con sus garras abiertas como para agarrar una presa, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Sí? Tomé el mismo conjunto de puntos, ¿sí? Y por mi imaginación intuyo cosas diferentes, ¿sí? En un caso y en el otro, ¿sí? Cada uno intuye cosas diferentes. Mi griego desconocido y yo hemos intuido cosas diferentes y a partir de allí este, pensamos, por ejemplo, ¿sí? Que él va a pensar que se trata de Orión, ¿sí? Es decir, el personaje mitológico, ¿sí? Y yo le voy a poner un nombre mitológico para no ser menos, ¿sí? Aetos, que era el águila de Zeus, ¿sí? Este, pero me parece que vale la pena considerar, digamos, este ejercicio, este divertimento que sigue, ¿no? Tengo más todavía, estuve un buen rato. Este, para pensar en qué sentido, ¿sí? puede podemos imaginar que intuye el operador imaginario una réplica inicial. ¿Sí? Ustedes recuerdan, ¿sí? Que de una experiencia sensorial general, ¿sí? Cada cuerpo sexuado y hablante, ¿sí? Responde tomando una serie de indicios que pueden ser distintos para cada uno, ¿sí? Pero que son exactamente, por supuesto, es función. Exactamente, el vago goce de lo imaginario no es el mismo para uno que para otro. Particularmente vengo estudiando mucho y lo trabajé sobre el final del libro de sexuación, lo trabajé aquí también. Particularmente no es lo mismo el modo en que funciona lo imaginario en cuerpos de hombres y en cuerpos de mujer, ¿sí? Cosa que parecería un poco anticuado volver a hablar de esa distinción y sin embargo me parece re necesario reintroducir algo de esto, ¿sí? Entonces, más allá de esta cuestión, ¿sí? Lo que es seguro es que hay una función del goce implicada en el modo en que intuimos, ¿sí?
la articulación imaginaria entre los elementos que conforman una réplica indicial que responda a una experiencia de gozo. ¿Sí? El griego fue en una dirección, el uruguayo fue en otra dirección con esto, y los resultados que se obtuvieron son cosas distintas que luego se pueden articular con los simbólicos, por ejemplo, por medio de una nomenclatura. Orión y Aetos. Sí, ¿qué decir? No, sí, esa sería la dos. Bueno, La réplica inicial son los puntitos, las estrellitas iniciales, sin ninguna articulación entre sí. ¿Sí? Y luego lo imaginario, ¿qué hace? Junta, ¿sí? Une cosas, es esa argamasa, ¿sí? Esa argamasa que, ¿no? Y que luego rellena, además, rellena y le da toda esta forma fantasmagórica que ponemos como el guerrero, o bien esta otra que es la del águila. ¿Está? Pero inicialmente tenemos solo los puntitos, réplica inicial. ¿No? La llamo así por los indicios. Réplica porque es una respuesta, ¿sí? No porque es igual, ¿no? Sino porque responde, digamos, ¿no? Y indicial porque toma algunos indicios, ¿sí? No toma la totalidad, ¿sí? Es lo que podemos ver, por ejemplo, que ocurre cuando hacemos el proceso inverso y tenemos los sueños, ¿sí? En los sueños, las imágenes que tenemos en los sueños raras veces son imágenes muy nítidas, pero sabemos que se trata de tal persona, de tal lugar, de lo que sea, simplemente porque hay algunos indicios que con eso ya construimos el sentido de esa totalidad. Bueno, supongo que algo habrá servido para aclarar esta primera serie de dibujitos, ¿sí? Bueno, seguí, no me alcanzó con esto, ¿sí? Eh, Imaginen ahora esto, que ya no van a ser estrellitas en el cielo, sino otras cosas, porque en definitiva, antes de saber que son estrellas en el cielo, fueron puntitos para nosotros en nuestra réplica inicial, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos otros puntitos que forman otra réplica inicial. No les puse color celeste porque no son del cielo, son más bien de la tierra, por eso les puse marroncitos. ¿Ok? Aquí en la Tierra tenemos un conjunto de puntos que corresponden a la réplica inicial, algunos de los puntos de una réplica inicial de una experiencia de algo, ¿cierto? ¿Sí? Y imaginen ahora el siguiente paso, ¿sí? Que es lo siguiente. Lo imaginario, ¿sí? Une algunos puntos de esta réplica inicial y hace algo parecido, ¿sí? A lo que a nosotros nos suena como un rostro, ¿sí? Como un rostro y unas cosas zigzagueantes por allí debajo, ¿sí? Medio extrañas, ¿no? Eh, Esto entonces podría ser el modo en que lo imaginario aprehende un conjunto de puntos correspondientes a la réplica inicial, tal vez de un rostro, ¿no? Entonces, luego articulará, ¿sí? Dará una imagen, como lo hicimos con Orión, como lo hicimos con Aetos, ¿sí? Rellenará, ¿sí? La función de lo imaginario, ¿sí? Y le dará a eso una forma bonita, digamos, que es la de este niño, ¿sí? Pero supongamos, sigo todavía, supongamos ahora un paso más, ¿sí? En esto, que es lo siguiente. Se establece una conexión, perdón, una conexión uno a uno entre puntos de la imagen y puntos de otra cosa, ¿sí? Otra cosa que, por la perspectiva que vemos aquí, parece estar situada delante, ¿sí? De esa imagen, ¿no? Esos puntitos, ¿sí? La conexión uno a uno, ¿sí? Que está señalada por estos puntitos que se corresponden entre sí, ¿sí? Esa conexión es el modo en que trabaja el operador simbólico. El operador simbólico, ¿se acuerdan que lo que hace es el encastre perfecto? Es decir, biunívoco, uno a uno, entre elementos y elementos. No tiene elasticidad, ¿sí? No tiene poder de adherencia, de relleno, solamente va con los encastres uno a uno, ¿sí? Eso es lo que hace el operador simbólico. Entonces, tuvimos primero un funcionamiento del imaginario que
con esa argamasa, ¿sí? Que tiene, esa intuición que arma de una forma de un niño con las manos tomadas, ¿cierto? ¿Sí? Y luego tenemos una operación de lo simbólico, ¿sí? Que establece conexiones uno a uno entre puntos de esa réplica inicial de la imagen que formamos recién y otras cosas, ¿sí? Otras cosas, otros puntos que parecen estar delante de la imagen, ¿sí? Y entonces lo que yo propongo a continuación es lo siguiente. Tenemos aquí la conexión entre la réplica inicial de experiencia de partes del cuerpo del niño, ¿sí? Y partes de la imagen, ¿sí? Que acaba de construir lo imaginario, ¿sí? Ese conjunto de puntos, articulado uno a uno, ¿sí? Por medio del operador simbólico, ¿sí? Con los puntos ya argamaseados por lo imaginario, ¿no es cierto? Es lo que en última instancia podrá otorgar a ese cuerpo que está delante del espejo su unidad imaginaria. Pero ahí se ve como para que acceda a la unidad imaginaria es necesario que haya operado el operador simbólico, el que hace los encastres uno a uno. Entonces, tenemos una especie de sándwich de simbólicos, ¿no? Primero lo imaginario, después lo simbólico y luego otra vez lo imaginario, ¿sí? Por eso, cuando últimamente vengo haciendo este esquema un poco abstracto del aparato de lectura que lleva desde el sonido hasta el sentido, ¿sí? Digo que el operador imaginario actúa en dos lugares, ¿sí? Uno de entrada, ¿sí? A partir de la réplica inicial, y otro, ¿sí? Que opera en su relación, muchas gracias, y otro que opera en correlación con el funcionamiento del operador simbólico, ¿sí? La hipótesis de trabajo con la que vengo ya desde hace unos años, pensando el aparato de lectura en el autismo, ¿sí? Es que el operador simbólico no tiene ninguna diferencia en el autismo con respecto a lo que ocurre en otras estructuras, ¿sí? Es decir, el autista puede establecer esas conexiones uno a uno biounívocas, el encastre, sentir el goce del encastre, etcétera, ¿sí? Y el problema está en la falta de elasticidad del imaginario, ¿sí? Esa adherencia es instantánea. Pega y no se mueve, no se deforma nunca más, ¿sí? Hay relaciones, en este sentido, lo imaginario trabaja como si fuera un simbólico, o sea, establece relaciones unívocas, ¿sí? Entonces, el resultado de esta operación de imaginario, simbólico, imaginario, ¿sí? Sería la constitución de la unidad y la consistencia corporales por medio de esta triple operación, ¿sí? Primero imaginario, luego simbólico, luego imaginario. ¿Está? Todavía no terminé ahí. Tengo tiempo de mostrarlo, sí, tengo tiempo. El paso siguiente, ¿sí? Es, bueno, todo muy lindo esto, pero esto es cómo funciona lo imaginario. Si me acompañan, digamos, en esta elucubración que hago, en relación a las imágenes visuales, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las imágenes sonoras? ¿Sí? Ahí vamos al siguiente punto. Eso que ven ahí es la escritura fonética, como la usan los lingüistas, ¿sí? Eh, algo que no tiene error para ellos de lectura, ¿sí? O sea, la notación fonética es una notación que cada uno de los símbolos de allí se lee de una sola manera, se pronuncia de una sola manera, ¿sí? Por eso pueden, con una misma notación, aprender lo que ocurre en todas las lenguas del mundo, ¿sí? Bueno, esto se lee Le Nom du Père, ¿está? Entonces, Le Nom du Père, ¿sí? Le Nom du Père, ahora vamos, sí, ahora vamos. Le Nom du Père, ¿sí? Esto, Le Nom du Père, ¿sí? Se puede leer, ¿sí? Si estamos acostumbrados a escuchar la lengua francesa, ¿sí? Y ese acostumbrados significa que ya hay algunos registros mnémicos, ¿sí? De agrupaciones de sonidos para formar
fonemas, ¿cómo se llama? Sílabas, etcétera, ¿sí? Podemos agrupar, así como juntábamos con palitos, ¿sí? Las estrellitas en el firmamento, ¿sí? Podemos agrupar réplicas iniciales, porque cada una de estas letras que aparecen, estos símbolos, mejor dicho, de la notación fonética, sería el registro que tenemos de lo que hemos escuchado. ¿Sí? L, I, P, O. ¿Sí? Así se pronuncia cada uno. Obviamente no se pronuncian uno por uno, ¿sí? Pero en la secuencia lo podemos tomar. Ahí los podemos agrupar de una manera, por ejemplo, le nom du père, ¿sí? Y con esto lo que obtendríamos es lo que puede escribirse como le nom du père, lo que traducimos como los nombres del padre. ¿Sí? Pero existe la posibilidad de leerlo también agrupando le nom du père, ven la diferencia con la anterior, ¿no es cierto? Y a partir de allí leer esta secuencia como le non yup er, ¿sí? Es decir, los no incautos, no engañadizos erran, ¿sí? Aquí subrayé la diferencia de agrupaciones, ¿sí? Hay una parte que es igual en las dos agrupaciones y una donde se agrupan dos por un lado y tres por el otro, y acá al revés, tres por un lado y dos por el otro, ¿sí? Pienso yo que es el mismo tipo de funcionamiento que le mostré partiendo de las estrellitas del firmamento para llegar o bien a Orión o bien a Aetos. ¿Sí? Creo que es exactamente el mismo tipo de proceso el que se da por medio de un operador que tiene esta propiedad de tomar pequeños indicios, unirlos entre sí y a partir de allí intuir lo que hay que simbolizar, ¿no es cierto? De una manera o de la otra, tanto en imágenes visuales como sonoras. Y probablemente esto se pueda extender a otro tipo de imágenes, ¿sí? No lo sé. Tampoco me interesa hacer psicología general, digamos, y ponerme a estudiar estos fenómenos en general. Pero sí me parece que está bueno pensar que el operador imaginario que estamos trabajando, ¿sí? Tiene un funcionamiento que comanda tanto la relación que tenemos con la imagen en el espejo y por lo tanto con nuestro cuerpo y la constitución del yo, como el modo de leer una secuencia del flujo fónico del cual tomamos réplicas iniciales y tenemos que ver cómo leerlas. ¿Está? Por eso pienso que esta manera de pensar, ¿no? ¿Sí? Particularmente de pensar el autismo, ¿sí? Conjuga dos hechos que en las otras doctrinas no parecen bien ensamblados, que son el problema de la constitución corporal y el problema del rechazo del equívoco, ¿sí? La no posibilidad de armar equívocos en el caso del autismo. Bueno, termino esta presentación y dejo de compartir. Ya está. Bueno, entonces, los hice padecer las consecuencias de mi rato libre la semana pasado, pero les aseguro que a mí me produjo cierto regocijo, ¿sí? ¿Eh? Ah, sí, sí. Hay que sacar esto de acá. A ver ahí. Ahí está. Bueno, decía, me produjo cierto regocijo haber encontrado una manera de articular en conjunto, ¿sí? Las formas de aprehensión de una imagen o de un flujo fónico por medio de un mismo tipo de operación, ¿sí? Que asigno a lo imaginario, siguiendo a Lacan, digamos, las indicaciones que da Lacan sobre cómo opera lo imaginario cuando no lo pensamos como registro, sino como operador, ¿sí? Lo que hace. Este, y, digamos, me parece que se aclara, o mejor, cómo opera, digamos, en la lectura del flujo fónico este operador imaginario, ¿sí? Y qué es lo que hace que, por ejemplo, como les había leído hace un rato, que el decir, ¿sí? Se escriba, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se hace para inventar un inconsciente a partir del hecho de que el decir se escriba, ¿sí?
cómo se lo inventa, cómo se lo construye en el sentido intuicionista, ¿no? Y me parece a mí que esta perspectiva tiene algunas implicancias eh, asombrosas. Para mí, por lo menos, las tiene, ¿sí? Son asombrosas, me asombran a mí las implicancias que tiene, ¿sí? Por ejemplo, yo durante décadas, ¿sí? ¿Se dirá? Solí interpretar, entender el principio diacrítico de Saussure, ¿sí? Ese que define el significante en el sentido de que cada elemento se define por su diferencia con todos los demás, ¿no? Ese es el principio diacrítico de Saussure, ¿sí? En cada momento de la lengua, por supuesto, ¿no? Pero para el intuicionismo, recuerdan que solo cabe afirmar que algo existe si lo hemos construido, ¿sí? Ese es como el lema, ¿sí? Es, se construye y luego existe, digamos. Ese sería el cogito intuicionista, ¿sí? Este, pero mi pregunta, digamos, lo que me surge como interrogación a partir de allí es si hay algo que nos autoriza a suponer que ese todos los demás exista. ¿Sí? Existe ese todos los demás, ¿sí? Y hoy tiendo a pensar que ese todos los demás significantes, ¿sí? No puedo asegurar, garantizar que exista. Y por lo tanto, desde la perspectiva intuicionista, no puedo afirmar su existencia, ¿sí? Porque no puedo construir ese todos los demás, ¿sí? De manera más radical todavía, ¿sí? ¿Qué nos permite suponer que haya sido construido algún significante para él? ¿Sí? Un significante, ¿sí? Y justamente la estructura autística es lo que inclina a pensar que este no siempre es el caso. ¿Sí? Que podría no ocurrir que se construyera un significante, no digo dos, tres o 20, ¿sí? Uno. ¿Sí? El principio diacrítico, este con el que venimos hace décadas, supone existente ya la batería de significantes, ¿sí? Como si fuera una especie de mazo de cartas en el que cada una de esas cartas adquiere su valor por ser distinta de todas las demás, ¿no? Esa es la manera estándar de pensar el principio diacrítico. Y supone realizable ya la delimitación de las unidades, ¿sí? Como si estuvieran ya delimitadas así, cosa que vimos que no podemos garantizar. Es necesario realizar una operación mental para poder discriminar y delimitar esas unidades, ¿sí? O sea, el principio diacrítico saussuriano, en algún sentido, se plantea como si los significantes ya estuvieran en el mundo, ¿sí? Y no hubiera que producirlos mediante una operación mental, cosa que él mismo reconoce que debería hacerse, que las unidades lingüísticas no están dadas, hay que producirlas por medio de una operación mental, dice, ¿sí? La perspectiva constructivista o intuicionista que Lacan introduce, como les estuve mostrando, ¿sí? Y la clínica del autismo, por otro lado, permiten poner en tela de juicio esa suposición de que exista el todos los significantes. ¿Sí? Decime. O sea, dices que el significante en el autismo, ¿no? Podría no existir. Es decir, que podría, ¿no? Como podría sí. Eh, que, bueno, habría que distinguirlo del significante de la neurosis. Y de otras estructuras, sí. Y cuando no cuando podría no existir, hablaríamos de esa Bueno, estos elementos del flujo fónico que pueden ser perfectamente memorizados, memorizados como elementos, como pares de elementos, ternas de elementos, frases enteras. ¿No vieron que el autista, por ejemplo, puede repetir una misma secuencia de frases una y otra vez, ¿no? O tomar algo que escuchó en una película, por ejemplo, y decir lo que decía el personaje este y el otro personaje, y usar esas cosas, ¿sí? Que son fragmentos de flujo fónico, pero que no tienen la propiedad del significante de poder ser equívocos, por ejemplo, o de estar abiertos a múltiples sentidos. Lo que tienen son fragmentos de flujo fónico, ¿sí? Más o menos largos, más o menos cortos, pero son pedazos de flujo fónico. ¿Sí? Eso es lo que planteo, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual tiene esa memoria además tan detallista, ¿sí? Porque, digamos, nosotros, con los no autistas, digamos, ¿no? Con nuestro imaginario si funciona usando ese principio de superposición
de la fotografía de Galton, ¿no? Que es el que Lacan dice, que toma como la imagen de la condensación freudiana, esa, ¿no es cierto? ¿Eso qué hace? Que un montón de detalles se pierdan para encontrar lo que es común. Gracias a eso accedemos fácilmente a las leyes de una estructura, ¿sí? Y podemos generalizar, porque vemos cómo se borraron un montón de diferencias, nos quedamos con lo que varias cosas tienen en común. El autista tiene muchas veces dificultades enormes para aprender la regla general, ¿sí? Y en cuanto tiene una excepción, se vuelve loco, ¿sí? Porque carece de eso. Eso sería el médico. Exactamente. ¿Y cómo podría pensarte imaginario que existe, por ejemplo, un análisis? Bueno, es eso, digamos, estamos abiertos a, podemos pasar. Exactamente. Piensen, por ejemplo, en el ejemplo que les di, de Renaud Dupert, leído de una manera o leído de la otra. ¿Sí? Si el imaginario juntara de la manera que estaba a la izquierda, ¿sí? Y fuera rígido, ¿sí? No podría más que leerlo de esa manera, ¿sí? Si solo lo hiciera con la de la derecha, también sería rígido y solo podría leerlo de esa manera. Si tiene elasticidad, ¿sí? Puede ir de una lectura a la otra, admitir el equívoco, y eso hace que se trate de significante, ¿sí? ¿Ok? Pero para eso es necesario que exista esa elasticidad que permite moverse de una articulación a la otra. Si es rígido, pega uno a uno y ya está, funciona como el simbólico. Y el simbólico, entiendo yo que el autista no tiene ningún problema. ¿Está? Eh, en el mismo sentido, esto es algo también que no había pensado antes, pero en el mismo sentido va el problema del significante nuevo, ¿no? Es decir, es posible producir una unidad que antes no existía, ¿sí? Como suele ocurrir, por ejemplo, en un lapsus, ¿sí? Cualquier neologismo en sentido lingüístico del término, ¿sí? Piense, por ejemplo, el famoso Familionär, ¿sí? De alemán, ¿sí? Lo que se traduce por familionario, ¿sí? Eh, Eso aparece por primera vez como un lapsus, ¿sí? Luego se transforma en un chiste que se puede contar, etcétera, ¿no? Pero lo inicial es el lapsus, ¿no? Aparece por primera vez en la lengua y se incrusta en la lengua, ¿sí? Digamos, evidentemente no estaba en la batería del otro, ¿sí? Eso es otra manera de pensar por qué es que los significantes deben ser creados, ¿sí? Deben ser creados, no están constituidos ya, almacenados allí en la gran panza del otro, ¿sí? Entonces, interrogar la existencia misma de ese todos los demás, ¿sí? De todos los demás significantes, ¿sí? Es explorar sin prejuicio la función creadora de esa operación de lectura. O sea, en la operación de lectura hay una función creadora, ¿sí? Y sugiere además revisar entonces desde esta perspectiva el principio diacrítico, ¿sí? Cosa que se entronca con la cuestión de saber cómo se acumula experiencias de goce en la lengua, ¿sí? Esto es lo que, no lo voy a tomar aquí, pero es algo, no sé si les di ya la referencia, pero en el último número de la revista española de Psicoanálisis hice un artículo donde tomo todas las referencias del último Lacan para ver una hipótesis de cómo se acumula este, en la lengua, ¿sí? El depósito de experiencias de goce compartidas por una comunidad lingüística. Eso si quieren leerlo ahí, no voy a meter con esto acá. Bueno, eh, ¿cómo estamos de tiempo? Me queda un poquitito más. Del seminario 22, ¿sí? La nota intuicionista que encontramos es más sutil, pero no es menos importante, ¿sí? Porque atañe a uno de los pasajes cruciales, que es ese que planteaba la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿sí? Es eso que discutía al principio, ¿sí? Y solamente me voy a limitar a acotar una, una cosita que dice Lacan medio al margen, ¿sí? Que tiene resonancias brauerianas. No es explícito, ¿sí? Pero tiene resonancias intuicionistas de Brauer, ¿sí? Lacan dice, en esa famosa clase del 21 de enero del 75, que solo en la letra la identidad de sí a sí está despojada de toda cualidad, ¿sí? ¿No? Cuando define la función del síntoma, dice que
El síntoma toma un uno del inconsciente, lo escribe por medio de una letra, lo hace salvajemente, ¿sí? Pero cuando dice que lo escribe por medio de una letra, dice que en la medida en que solo en la letra la identidad de sí a sí está despojada de toda cualidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, es lo que voy a traer. Con eso me voy a quedar para que entiendan cómo el intuicionismo nos ayuda a pensar esa frase de Lacan, ¿sí? Por supuesto, Lacan ya había hecho unos desarrollos muy interesantes sobre la letra y el significante en Seminario 9, que sé que poca gente lee en detalle, pero ahí aclara muy bien y lo vuelve a decir casi en los mismos términos en la clase sobre literatura del Seminario 18, ¿sí? Que es el hecho de que el significante es no idéntico a sí mismo y la letra es idéntica a sí misma. Es una de las distinciones más tajantes que se puede hacer entre una cosa y la otra. ¿Sí? O sea, un significante no es igual a sí mismo, porque la segunda vez que quiero poner, si yo pongo S igual a S, el segundo S ya no es igual al primero por estar después del signo igual. Tiene un valor posicional. Si yo digo la guerra es la guerra, el segundo guerra no es una tautología respecto del primero. ¿Sí? No es tautológico, digamos, ese segundo la guerra respecto del primero. Es uno de los ejemplos que toma Lacan allí. En cambio, una letra siempre es idéntica a sí misma y gracias a eso puede escribir el principio de identidad, A igual a A, por ejemplo, ¿no? Lacan desarrolla esto todo en el primer tercio más o menos del Seminario 9, ¿sí? Estas, estas cuestiones, ¿sí? Pero esto de la identidad de sí a sí, escrito, dicho de esta manera, es raro, ¿sí? ¿Qué es eso, la identidad de sí a sí? ¿Sí? Bueno, resulta ser que es una frase intuicionista que podemos leer en la tesis de Brouwer, ¿sí? Eso de la identidad de sí a sí, despojada de toda cualidad. Cosas con las que me entretengo en el verano, leyendo tesis sobre intuicionismo. Bueno, al hablar de la identidad de sí a sí, se refiere al principio de identidad, ese x igual a x, ¿sí? Tal como él ya lo había expresado explícitamente en la tercera, que fue unos meses antes de esta clase, ¿sí? Pueden leerlo en los confines del seminario, ¿sí? Ese libro que traduje, está en la página 142, ¿sí? Ahí está la referencia a que esto de identidad de sí a sí es el modo que Lacan tiene de nombrar el principio de identidad, pero no es el modo que se usa habitualmente en todas las ramas de la matemática, salvo en el intuicionismo. ¿Sí? Los intuicionismos dicen esto, ¿sí? La identidad de sí a sí despojada de toda cualidad. ¿Sí? Eh, ¿A qué se debe entonces esta aclaración de que esta identidad de sí a sí, propia de la letra, está despojada de toda cualidad? ¿Sí? Es una nueva alusión a la duidad de Brouwer. ¿Sí? No sé si recuerdan que yo mencioné que Brouwer dice que hay una sola intuición básica en las matemáticas y por existencia de esa intuición es que las matemáticas no se pueden reducir a la lógica que excluye toda intuición. ¿Sí? En las matemáticas es necesario que haya una intuición que es la de la duidad. ¿Qué es la intuición de la duidad? El hecho de que podemos intuir que haya una cosa diferente de otra. ¿Sí? Que requiere que la primera cosa que acontezca siga estando presente en nuestra memoria cuando aparece la segunda y que podamos decir entre una y la otra, ¿sí? Hay una diferencia de tiempos. ¿Sí? Porque podría ser la única diferencia, podría ser que la segunda aparición fuera igual a la primera, por ejemplo, en una letra, ¿sí? Entonces, para Brouwer, la intuición fundamental de las matemáticas y de toda actividad intelectual es el sustrato despojado de toda cualidad, ¿sí? En inglés el término que se usa es divested, ¿no? Como desnudado, digamos, ¿no? Despojado, ¿sí? De toda cualidad, este, es la intuición de cualquier percepción de cambio, o sea, de cualquier inscripción de una diferencia, ¿sí? Incluso de una diferencia dentro de la mismidad. O sea, cuando yo escribo A igual a A, la segunda A es igual a la primera, pero aparece en un segundo tiempo, ¿sí? Esa es la intuición de una mismidad separada, digamos, en dos términos. Por lo tanto, hay una función, por lo menos, esto está en la definición de la función del síntoma en la carta, esto que dice que estoy comentando, figura en la definición del síntoma que da Lacan en esa clase de RCI. Entonces, hay una función que es la del síntoma que Lacan concibe de manera intuicionista, no al modo ni de los logicistas ni de los formalistas, sino de los intuicionistas. ¿Sí? Bueno,
Hay referencias en este seminario 22 intuicionistas, por ejemplo, al more geométrico de Spinoza y la intuición del espacio tridimensional. Ni lo voy a mencionar, porque quiero quedarme en esto, pero sigue habiendo referencias intuicionistas en esos últimos seminarios de Lacan. Voy a dejar acá, como para tener tiempo de interactuar con ustedes unos minutos, si quieren hacer preguntas o comentarios también, quienes están a través del Zoom. Este, pueden abuchear también mis dotes de PowerPoint, si no les gustaron mucho, en fin, a mí me sirvió algo. Bueno, si quieren abrir allí sus micrófonos y participar, hacer comentarios, críticas, por ejemplo, las críticas siempre enseñan. Sí. Diferencia entre la letra y el síntoma. Sí, bueno, acá lo que dice es que el síntoma, en esa clase del seminario 21, ¿sí? Que el síntoma tiene una función que es escribir un significante por medio de una letra. ¿Ok? Toma un significante del inconsciente, ¿sí? Uno, digamos, y lo escribe por medio de una letra, ¿sí? Lo escribe en el cuerpo, se entiende, ¿no es cierto? Superficie de inscripción, ¿sí? Lo escribe por medio de una letra. Lo hace de manera salvaje. ¿Qué quiere decir que lo hace de manera salvaje? Quiere decir que no se pone de acuerdo con la comunidad como se hace cuando se arma un sistema de escritura, ¿no? En un sistema de escritura, una comunidad se pone de acuerdo y dice, bueno, cuando escuchemos el fonema A, vamos a hacer un palito así, otro así y uno horizontal. Y eso va a ser A. Y cuando escuchemos el fonema E, vamos a hacer cuatro palitos, uno así y tres así a distinta altura, etcétera, ¿sí? Eso es una convención, ¿sí? Lacan dice, para eso haría falta una convención, lo dice explícitamente allí. Y dice, eso es lo que el síntoma no hace, lo hace salvajemente. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la diferencia, digamos, no es que están separadas entre sí, pero una cosa es la letra y otra cosa es la función que toma el significante del inconsciente y la escribe por medio de una letra. Digo que es lo que dice Lacan. Yo ahora que estoy invirtiendo esta relación, lo planteo diferentemente. Ya no lo sigo a Lacan en esta manera de pensar la función del síntoma, ¿sí? Pero sí tomo que es una relación significante-letra, por supuesto, ¿sí? Solo que planteo que en lugar de que el síntoma exista al inconsciente, el resultado que tengo es que el inconsciente existe al síntoma. O sea que el punto de partida es el síntoma y eventualmente se produce un inconsciente, cosa que clínicamente me parece más satisfactorio, ¿sí? Porque sabemos que llegan a nuestro consultorio pacientes con síntomas sin relación alguna con un inconsciente. ¿Está? Una pregunta, ¿puede ser? ¿Cómo? Eh, Habría que ser más constructivista y no suponerlo dentro, no suponer que exista. Eh, Sí, Mirar para distinguir el fenómeno psicosomático y el porque hace reflexión. sí, Dice que cuando dice que la máquina es quisiera leer la gente. claro, sí, sí, exactamente, sí, sí. Bueno, Lacan dijo poco sobre el fenómeno psicosomático, pero aludió justamente a la dificultad de establecer una operación de lectura que separe los significantes, ¿sí? Cuando habla de la frase. Tenemos dos manos levantadas, creo que Valeria Mercado primero y Verónica no sé qué después. No veo el apellido. Hola Valeria, Gerardo, ¿cómo te va, ¿cómo estás? Valeria? Tanto tiempo. En serio, un gusto de escucharte siempre. Gerardo, vos sabés que primero es un comentario y a lo mejor lo abro como preguntas, si es que lo has tocado quizás de taquito en tu investigación. Yo me quedaba pensando en esta unión, cuando el fonema se une al S1, ¿sí? En esta FF que se une a un S1, que lo planteabas con la astrología recién, me encantó. Y yo pensaba, ¿qué papel tiene la contingencia en todo esto, ¿no? Porque hay un punto en lo que el azar también juega su parte, porque vos decías, bueno, este es el griego que ve las estrellas y que idea esto, y otro es el Gerardo que en esta época ve las estrellas e idea otra cosa. Entonces, ¿De nada, ese acuerdo? es el punto de comentario nada Está más. muy bien, Valeria. Valeria, te agradezco mucho el comentario y efectivamente es así.
Y tiene que ver con lo que decía Marisa García hace un rato, de que en esa aprehensión inicial, de la réplica inicial por parte del operador imaginario para conformar una constelación, la de Orión, u otra constelación, la de Aetos, ¿sí? Participa ese goce propio del imaginario, ¿sí? Y ese goce es un goce de cada uno. ¿Sí? Es como cuando hablábamos de, ¿cómo se llamaba? De si je l'apprends, el equívoco de Saussure, entre si yo lo aprendo o si yo la cojo, ¿sí? También es una elección de goce que está presente en una lectura o en la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Esto nos permite generalizar, por así decirlo, la noción de decisión insondable del ser, ¿sí? Porque hay decisión insondable del ser a cada vuelta de la esquina, ¿sí? En esto. Bueno, a ver, Verónica, ¿cómo es tu apellido, por favor, que no figura aquí? Garay, Verónica Garay. Caray, ok. Sí, mire, he estado investigando sobre las canciones y qué es lo que hace que las canciones sean pegajosas a veces. Y hay canciones que toda la gente reproduce y otras no, y otras pasan al olvido. Entonces me puse a hacer ahí una investigación sobre la imagen, lo de la memoria visual versus la memoria auditiva, en términos Ajá, de qué es lo que tiende a repetir la gente. Entonces la pregunta es si habiendo dos memorias, una memoria más visual y una memoria más auditiva, ¿cuál es primero, cuál es más primitiva? Y sobre si eso construye las culturas primitivas, mencionó las culturas primitivas en términos de lo común. Hay ajá. visiones que tienen las culturas que son de lo común y hay otras y otras culturas son más de la diferencia. Entonces habría una memoria de la diferencia y una memoria de lo común. Sí, Eh, efectivamente. ¿qué es Sí, sí. anterior? ¿Qué es lo que es anterior? Sí, eso no lo sé, pero sí seguro, digamos, que una función del imaginario en la que me detuve hace un tiempo y que ahora no retomo hace bastante, ¿sí? Es de la réplica inicial, ¿sí? Para Ah, construir el flujo fónico, tiene que tomar algunos elementos y otros descartarlos, pero esos otros que descarta, ¿sí? Por ejemplo, la voz, por ejemplo, la situación, por ejemplo, el contexto, ¿sí? Todos esos otros elementos también son parte de esa réplica inicial y serán procesados por otros elementos del operador imaginario que aquí no me interesan, ¿no? Pero digamos, el operador va a tomar en cuenta lo común y también lo diferente, las dos cosas. ¿Qué es lo primero? No tengo la menor idea, no lo sé. Si estuviste investigando y tenés algo escrito sobre las canciones pegadizas, me encantaría leerlo, lo podrías pasar por el chat, si estás metida en el chat del laboratorio, y si no, te invito en el mail que lleva el link de todas las veces, hay un lugar con el cual te puedes meter en el chat de WhatsApp y ahí mandar lo que hayas escrito. Me encantaría leerlo, realmente es un tema muy apasionante, ¿sí? Muy apasionante. Gracias. Pero tiene además relación con algo que Lacan dice, creo que en el seminario 2, ¿sí? Que es que el hecho de que la memoria no es un depósito, sino que hay algo que constantemente está girando. Y el hecho de que las imágenes de los sueños, por ejemplo, se repitan dos o tres veces cada una de esas secuencias de imágenes, o que las canciones pegadizas nos den vueltas en la cabeza a veces durante días enteros, es como una prueba, ¿sí? De qué manera funcionan esos registros de memoria. Andrea Barone, volviste. ¿Qué tal? Te escuchamos. No te Ahí abro escuchamos. el micrófono. Ahora sí, ahí lo abrí. Bueno, Bien. en la misma línea que te preguntaba Valeria sobre la contingencia, eh, pensaba si también es del orden de la contingencia, qué lugar para la relación sujeto-otro, el Lacan de la primera época de el lugar de objeto del cachorro humano, el lugar en el que es esperado. Es también atinente al modo de lectura del operador imaginario y a, por supuesto, un consentimiento de un goce, Tengo la la impresión de que sí. livianización del cuerpo. Tengo la impresión de que sí, Andrea, pero la verdad es que no tuve tiempo de pensar ni un minuto en esas cuestiones, ¿sí? Mi impresión, así, a simple vista, o a simple oreja, digamos, de lo que decís, es que sí, creo que sí. Pero si tenés algo pensado al respecto, o si querés pensar algo al respecto y desarrollarlo,
con mucho gusto, la próxima vez podés tomar la palabra y desplegarlo. Este laboratorio, por ahora, muy pocos han intervenido con trabajos un poco más desarrollados, pero yo siempre invito, ¿sí?, a que si alguien quiere hacer algún desarrollo, tomar la palabra más extensamente, todos estamos aprendiendo de todos aquí, ¿sí? Entonces, Ujú. mucho gusto si vos pensaste en estas cosas, por algo se te ocurrió, podrías desarrollarlas un poco más y, qué sé yo, la próxima vez o cuando quieras, presentar algo de esta intuición que tuviste. Te agradezco mucho el comentario. Tengo que dejar la reunión acá porque me tengo que volver al consultorio. Les agradezco mucho una cosita. ¿Sí? La próxima reunión cae 9 de julio, que es feriado en la Argentina. Como es feriado, la EOL está cerrada, así que la reunión va a ser exclusivamente vía Zoom. ¿Está? Nos vemos entonces. Gracias por haber estado aquí. Gracias, hasta pronto. Gracias, Gerardo. Chao, gracias.